Vida. No está definida por el tamaño. No se define por la localización o por la necesidad de un ambiente especial. No está definida por un grado de desarrollo o por la capacidad de defenderse. Conocemos sus signos. Es fácil de reconocer, aun a pesar de su pulso silencioso y sus ondas invisibles. Vida. La reconocemos cuando la vemos, pero la reconocemos todavía más cuando se nos va. Hola, soy Alveda King. Mi tío, el doctor Martin Luther King Jr., dijo una vez: la injusticia en cualquier parte es una amenaza para la justicia en todas partes. Esta película analiza el aborto y las consecuencias resultantes. Oiremos testimonios de la vida real y comentarios de los expertos a medida que avanzamos en este viaje para explorar lo que sucede en la industria del aborto y cómo las vidas se ven afectadas. Pocos indicadores culturales son tan evidentes o tienen un impacto tan monumental en nuestra sociedad. Este fue promovido a través de la explotación de las personas vulnerables en una campaña de mentiras y engaños. Sin pasar por el cauce legislativo del gobierno, esta campaña se promovió fuera de la ley, sin contar con la opinión del pueblo. El tribunal hizo del aborto un derecho de la mujer, una autoridad heredada para gobernar sobre su cuerpo y por encima de la vida propia e independiente que crece dentro de ella. Se emplearon eufemismos para considerar al niño menos que un humano. Esta masacre no fue autorizada bajo la virtud de la autoridad constitucional, sino fuera de ella, en los lugares más oscuros del corazón de los hombres. En efecto, es un derecho de asesinato. Para justificarlo, el tribunal tuvo que ignorar los hechos indiscutibles de la ciencia. Estaba tan claro en 1973 como lo está hoy, como lo estaba a mediados del siglo XIX, cuando las leyes estatales establecieron los estatutos del aborto, modificando la ley común, según la cual el aborto era ilegal, pero solo después de que el bebé comenzara a moverse. Este cambio se produjo tras haberse determinado por la ciencia que la vida humana comienza en la concepción. En 1857, la Asociación Médica Americana declaró: la existencia independiente real del niño como ser vivo antes de nacer es una cuestión de objetividad científica. Pero al darse cuenta de que era un ser humano, pusieron en vigor leyes después de la de 1860. Cuando entendieron la biología, hubo un movimiento en los estados liderado por los médicos para prohibir el aborto. La vida se definió en aquel entonces como un regalo supremo de Dios, un derecho inherente a la naturaleza y a cada individuo, y comenzaba a contemplarse en la ley tan pronto como el bebé se agita en el vientre de su madre. Pero hoy tenemos mejores medios para determinar cuándo comienza la vida. Decían que comenzaba cuando el bebé se movía. Pero por supuesto hoy sabemos que comienza en la concepción. El juez Harry Blackman dijo: bien, ni la religión, ni la ciencia, ni los filósofos se ponen de acuerdo sobre cuándo comienza la vida. Por tanto, el tribunal no se va a pronunciar sobre cuándo comienza. En el caso Roe contra Wade, se dijo que basándonos en el estado de desarrollo del conocimiento humano, no sabemos cuándo comienza la vida humana. Bueno, eso es un insulto a la inteligencia. Bueno, este argumento, según el cual no sabemos cuándo comienza la vida, no es un argumento basado en hechos biológicos. Un informe del Senado de los Estados Unidos establece que los médicos, biólogos y otros científicos están de acuerdo en que la concepción marca el inicio de la vida humana, de un ser que está vivo y es miembro de la especie humana. Sobre esto hay un acuerdo abrumador en innumerables informes médicos, biológicos y científicos. Definitivamente no es el cuerpo de la mujer, ya que ahí hay una vida nueva, un nuevo embrión, una nueva existencia de otro ser humano.
Ahora bien, si quieres saber si hay un ser humano, no me importa lo que diga la historia del derecho, no me importa lo que digan las leyes, la filosofía o la teología. Como político lo que quiero saber es lo que dice la ciencia sobre cuándo comienza la vida humana, y eso ya estaba claro en el 73. Había un ser humano desde el primer día. La ignorancia sobre biología en general es asombrosa. Me refiero a que tenemos una situación en la que algunos políticos llegan y citan cosas del siglo XIII, diciendo que no saben cuándo comienza la vida. Quiero decir, cualquier persona seria sabe cuándo comienza la vida. Porque los libros de texto están ahí. La ciencia ha avanzado. Atención, atención, atención. Ruego a todas las personas congregadas ante el Honorable Tribunal Supremo de los Estados Unidos que se acerquen y presten atención, ya que va a dar comienzo la sesión. Dios salve a los Estados Unidos y a este honorable tribunal. Al tratar de lograr leyes para el aborto, el tribunal inventó un derecho para las mujeres que nunca había existido. Y se llevaron un derecho de los no nacidos que había existido siempre, sin ningún tipo de estatutos que lo afirmaran específicamente. Si toda persona de este planeta tiene un derecho inherente a la vida, este comienza cuando empieza el ser humano. No encuentro nada en el lenguaje o la historia de la Constitución que apoye el dictamen de la Corte. El juez simplemente modela y anuncia un nuevo derecho constitucional para las mujeres embarazadas. Juez Byron R. White. Los hechos científicos no se pueden cuestionar. Es de risa cómo algunas personas ponen estas cuestiones en duda. Lo que puede ver si compara el genoma y el ADN de la madre con el del embrión, incluso en la fase más temprana, es que se trata de dos individuos independientes y distintos. Distinto quiere decir que sería un ente separándose de su madre. No forma parte de ella, aunque se aloja en ella. Y si vas a todos los libros de texto, encontrarás que rotundamente dicen lo mismo. Que cuando usted tiene esos 46 cromosomas, cuando tiene ese género ya identificado, cuando tiene ese embrión propiamente definido y formándose, tiene todo lo necesario para continuar en su desarrollo hasta la muerte. Eso es el comienzo de la vida humana. Todos los manuales sobre embriología del mundo están totalmente de acuerdo en que desde las primeras etapas de desarrollo, desde el mismo principio, no formamos parte de otro ser humano. Somos nosotros mismos, seres humanos diferentes. La biología es muy clara respecto a cuándo comienza la vida. Es en la concepción. El latido del corazón en un ser humano en desarrollo por lo general comienza alrededor del día 23 o 25, apenas 3 semanas desde el comienzo del desarrollo. He hablado con cientos de abortistas y todavía no he tenido ninguno que en algún momento no me haya dicho «soy un asesino». Tony Laventino dijo, soy un asesino a sueldo y algunas personas me pagan por matar a sus hijos. Recuerdo que estaba en la clínica de abortos diciendo a otras mujeres que se trataba de un coágulo de sangre. Luego iba al cuarto de atrás para asegurarme de que el cuerpo estaba formado con tan solo 6 semanas. No son estúpidos. Ellos saben cuándo comienza la vida y saben que el aborto pone fin a esa vida en cualquier etapa. La mayoría de las mujeres no matarían a su hijo si se les dijera, es un ser humano. Tienes el derecho de matarlo, pero es un ser humano cuya vida está siendo eliminada. La mayoría de las mujeres no lo harían. Y tenemos que empezar a usar palabras verdaderas en lugar de utilizar eufemismos para encubrir las cosas. Producto de la concepción. Masa de tejido. Mire, usted es un montón de tejidos. Yo soy una masa, soy 100 kilos de masa de tejido. Todo ser humano sobre la faz de la Tierra es una masa de tejido, pero eso plantea la pregunta, ¿vamos a proteger a ese montón de tejidos o vamos a permitir que se destruya indiscriminadamente? Se supone que el gobierno es el protector de nuestra sociedad, guardián de nuestros derechos inalienables. Sin embargo, para toda su supuesta sabiduría, ni los tribunales ni la mayor parte de nuestros representantes electos afirman entender cuándo comienza la vida. ¿Por qué ignoran algo que es tan obvio para la ciencia? Podría ser que reconocer que la vida comienza en la concepción sería admitir su propia culpabilidad y la masacre de 50 millones de vidas inocentes. ¿Se imaginan un tribunal dando la espalda a la historia, a la ley, a los precedentes legales, dando la espalda a la Constitución de los Estados Unidos?
Esa fue nuestra Corte Suprema y sus magistrados, dictaminando para regular los violentos asesinatos de los inocentes en el útero, violando el juramento del cargo y dando la espalda a millones de niños a quienes se les ha negado la vida. Hace más de una década, una decisión del Tribunal Supremo borró literalmente los estatutos de 50 estados que protegían los derechos del niño no nacido. El aborto a la carta se cobra ahora la vida de hasta 1,5 millones de niños no nacidos cada año. Una legislación sobre la vida humana terminaría con esta tragedia, que traspasará algún día el Congreso, y ustedes y yo no debemos descansar hasta que lo haga. Al menos hasta que pueda ser demostrado que el feto es una entidad viva, con su derecho a la vida, a su libertad y a la búsqueda de su felicidad, y debe ser protegido. Los fundadores de la Constitución dijeron, con el fin de asegurar los beneficios de la libertad para nosotros y nuestra posteridad, decretamos y establecemos esta Constitución para los Estados Unidos de América. El propósito primordial de la Constitución es proteger a las generaciones venideras y darles las bendiciones de la libertad. Ningún tribunal tiene la autoridad para contradecir la Constitución. Y cuando se trata de una clara contradicción, no se debe seguir. Como la Constitución no menciona el aborto en ningún aspecto, tenían que encontrar algo en alguna parte. Y el tribunal dijo que se encontraban en las penumbras, lo que significa sombras en la Constitución. El Tribunal Supremo no puede quitar los derechos que son tan inalienables. Así que Roe contra Wade, Doe contra Bolton, es una invención. Es una invención que nos ha costado más de 50 millones de vidas. El Tribunal Supremo no dio un derecho absoluto para que las mujeres mataran a sus hijos no nacidos. Anulando lo que siempre fue un derecho, declararon que no se consideraba asesinato, convirtiéndolo en una decisión médica, dejando esa decisión a los médicos tras consultar con la mujer embarazada. Roe se basó en el hecho de que esta debe ser una decisión entre una mujer y un médico. En una visita anterior, me planteó con muy poca seriedad la posibilidad de abortar si había problemas genéticos con el bebé. Mi oncólogo fue muy firme en qué era lo que tenía que hacer. Mi única opción era esa. Esa era la única manera de que yo sobreviviera, por lo que me animó a abortar para salvar mi vida y para librarme de un niño que era incompatible con la vida. Mientras que los partidarios del aborto a demanda celebraron la decisión de Roe, muchos en la profesión de abogado e incluso en la izquierda radical sabían que esto era una decisión indefendible desde una perspectiva jurídica. No solo el tribunal inventó un derecho, lo hizo de espaldas a la historia y a los preceptos de la ciencia y de la ley. Le daré la opinión del líder liberal y catedrático de Derecho en América, Larry Tribe, en Harvard. Él piensa que es un criterio indefendible. En 1992, la propia Corte Suprema en el caso Planned Parenthood contra Casey dijo claramente que si fuera por ellos, como primera impresión, que si nunca se hubiese legislado antes, podrían perfectamente no apreciar un derecho al aborto en el mismo. A continuación, dicho órgano jurisdiccional continuó diciendo que puesto que se encontró en el 73 en Roe contra Wade, debemos respetarlo, lo cual es jurídicamente ilógico ya que no se aplica en ningún otro aspecto de la ley. Hoy se define como precedente todo lo que un juez dice por el hecho de que está por encima de ti. No obstante, no es un juez quien está en el más alto lugar, sino la Constitución de los Estados Unidos. En ningún otro ámbito de la ley se salvaguarda un precedente simplemente porque está ahí, ya que una decisión que está mal es inconstitucional, de modo que se debería, si se respeta la Constitución, derogarlo. El tema no es si se trata de niños o que estos no son personas. El tema es si podemos retirar la protección a los niños en el vientre, pero aferrarnos a ella para nosotros mismos. La realidad es que no podemos. En el momento en que se retira la protección a cualquier miembro de la familia humana, sea individual o de grupo, se la retiras a todo el mundo.
El derecho a la vida está en la 5ª y en la 14ª enmienda de la Constitución. En ninguna parte queda recogido el derecho al aborto, así que los jueces han usurpado su papel como protectores de la Constitución, creando un derecho para el que nunca se tuvo la intención de estar en la Constitución. La ley regula incluso los tribunales. Y si nos negamos a reconocer ese principio básico, que los jueces están bajo la ley, entonces tendremos el caos. Pero eso no lo produce la ley. La ley es generada por los legisladores del Estado, o por el Congreso de Estados Unidos, o por una enmienda constitucional. No hay nada en la Constitución que diga que el Tribunal Supremo tiene derecho a generar leyes en cualquier área. Para eso está el poder legislativo. Los jueces del Tribunal Supremo y muchos niveles del Poder Judicial se han corrompido por el poder de interpretar la Constitución. Y han reconocido en sus sentencias que la Constitución significa lo que dicen que significa. Y eso puede significar lo que quiera que signifique. Lo segundo que dijeron fue que como el Tribunal Supremo había resuelto este problema difícil de división, los americanos debían aceptar la resolución, porque de otro modo minarían la credibilidad de la Corte. Si fue una mala decisión de la Corte Suprema, ¿por qué el pueblo estadounidense lo acepta? Dicen que solo porque el Tribunal Supremo así lo dictaminó, y perdería su credibilidad el hecho de revocar la sentencia de Roe. Yo creo que lo que le quita credibilidad al tribunal es reafirmar a Roe. Su juramento es defender la Constitución correctamente. Si no van a derogar las decisiones que sean contrarias a la Constitución, y solo lo hacen porque ha sido así por un tiempo, creo que están violando su juramento. El ciudadano libre debe admitir que si la política del gobierno sobre cuestiones vitales que afectan a todo el pueblo son decisiones tomadas de manera irrevocable por la Corte Suprema, la gente ha dejado de ser su gobernante en la medida en que renuncia y deja todo en manos de ese tribunal. Bueno, ya lo dijo Abraham Lincoln en su discurso inaugural. Fundamentalmente dijo que si la Corte Suprema es el árbitro final de lo que dice la Constitución, entonces hemos dejado de ser nuestros propios gobernantes. Y el Tribunal Supremo es ahora nuestra ley. Un resultado predecible de la práctica de este derecho inventado puede verse en un segmento de nuestra sociedad. Si el aborto continúa y persiste la tendencia actual, la comunidad afroamericana disminuirá rápidamente en la población al no llegar al mínimo de sucesión de 2,1, necesario para mantener una población estable. Con el tiempo, nuestra población se convertirá en políticamente irrelevante. Todo lo que hemos luchado y logrado hasta ahora en nuestra historia solo habrá servido para un efímero momento que marcó la diferencia y tenía algo que decir en el escenario político estadounidense. Silenciados en manos de los abortistas. En los Estados Unidos, desde el caso Roe contra Wade, alrededor del 10% de la raza blanca y el 28% de la raza negra han sido barridos por el aborto. De cada 5 mujeres africanas que quedan embarazadas, 3 eligen abortar. Todos los días, 1.452 en aborto son afroamericanos. Los afroamericanos constituyen el 12% de la población y básicamente el 36% de todos los abortos, por lo que están siendo afectados desproporcionadamente. Y el racismo de esto es muy claro. Ellos están teniendo abortos al doble de la velocidad que el resto de la sociedad estadounidense. Esto no ocurre accidentalmente. Las personas que abortan están siendo dirigidas. Después de 35 años de aborto, hemos perdido 14 millones de vidas. Realizamos el 25% de sus otros servicios, pero casi el 45% de los abortos que llevan a cabo. Cada mujer tiene que tener 2,1 hijos para mantener una población estable en un país desarrollado como en los Estados Unidos. Por primera vez en 2003, la población de negros estuvo justo por debajo del 2,1 de media. En los próximos años, la población actual comenzará a descender. Como norteamericano negro, sé que la mayoría de la gente considera la esclavitud como lo peor que le ha pasado a América. Pero en virtud del hecho de que estoy viviendo aquí y ahora, sé que el aborto, ciertamente, no me hubiera permitido ese privilegio. Por eso digo que el aborto es lo peor que jamás le ha sucedido a América. Muchas personas consideran que la esclavitud fue el acto más atroz que el gobierno de Estados Unidos jamás ha tolerado.
Y sin embargo, otros sabemos que incluso los africanos que fueron traídos en los barcos negreros y perdieron sus vidas, tal vez 1 o 2 millones, sin duda son solo una parte de un grave acto de opresión que continúa hasta hoy. En América, desde el caso Roe contra Wade, 14 millones de niños americanos se han sumado al número de aquellos que fueron oprimidos por su color de la piel y ahora por su edad gestacional. Creo que el mayor fracaso en cuanto al aborto ha sido el liderazgo negro. Estoy terriblemente preocupado de que la Iglesia Negra, nuestros representantes negros del Congreso y nuestras organizaciones sociales como la NAACP han callado sobre esta cuestión. Y como el silencio es consentimiento, tenemos esta horrible realidad de que el liderazgo negro está ayudando a perpetrar el genocidio de su propio pueblo. Nuestras vidas comienzan a terminar el día que guardamos silencio sobre las cosas que importan. Dr. Martin Luther King Jr. El Centro de Planificación Familiar de Georgia está estratégicamente ubicado en el corazón del campus universitario. Todo a su alrededor son edificios de estudiantes y jóvenes estudiantes yendo y viniendo por el campus. La gente a menudo se pregunta por qué los jóvenes tienen relaciones sexuales cada vez más y más temprano. Bueno, no es tan difícil de averiguar. Tenemos los centros de planificación familiar en el centro de sus universidades, no muy lejos de su escuela secundaria, y los jóvenes caminando de un lado a otro. Pueden entrar ahí y obtener anticonceptivos gratis o muy baratos y condones gratuitos. Y cuando los condones no funcionan y los anticonceptivos fallan, pueden ir directamente a abortar. Durante 20 años, las personas han organizado su vida íntima en torno a la disponibilidad del aborto como una vuelta atrás cuando la anticoncepción falla. Planned Parenthood es uno de los mayores distribuidores de anticonceptivos. Pero estos métodos de control de la natalidad fallan 2 millones de veces al año en los Estados Unidos. Así que lo que vemos, según el Instituto Alan Guttmacher, que es una filial de investigación de Planned Parenthood, es que casi 2 de cada 3 mujeres que abortan estaban usando anticonceptivos cuando quedaron embarazadas. Pero se autoconvencen maravillosamente, venden un producto que falla y a continuación le ofrecen a la gente el aborto para encubrir el fracaso de los productos vendidos por ellos mismos. Teníamos un plan para vender abortos y se llamó Plan de Educación Sexual. Consistía en vencer su timidez, separarlos de sus padres y sus valores y convertirnos en sus asesores expertos en relaciones sexuales. De manera que cuando recurrían a nosotros, les dábamos píldoras anticonceptivas de baja dosis o condones defectuosos para que pudieran quedarse embarazadas. Nuestra meta era conseguir de 3 a 5 abortos en niñas entre 13 y 18 años. Cuando atienden a los jóvenes, les hacen sexualmente activos. Afirman que si convencen a una chica de 16 años para que aborte, ella tendrá de 3 a 4 abortos más, porque seguirá siendo sexualmente activa y le darán anticonceptivos de baja dosis. Eligen la marca más barata del mercado y la venden como ayuda y nos tienen engañados a todos. Les dábamos una píldora de dosis muy baja que solo es efectiva si se toma a la misma hora todos los días. Las chicas no se las tomaban con precisión y si te olvidabas perdías la protección. Su actividad sexual iba desde una vez a la semana a 5 o 7 veces por semana. Si ella no tomaba la píldora correctamente, quedaba embarazada. ¿Y qué hacía cuando estaba embarazada? Nos llamaba. Nosotros éramos los expertos. Se utilizó un protocolo diseñado para superar todas las objeciones. En eso consistía la venta. Superadas las objeciones, conseguíamos su autorización, en este caso el aborto. Cuando nos llamaban, lo primero era tranquilizarlas y cuando reconocían que podían estar embarazadas, el asesor, realmente un televendedor, le decía lo que tenía que hacer. Les decíamos que nosotros podíamos ayudarles con su problema. Nadie tenía por qué enterarse y entonces venía la primera pregunta. ¿Cuándo tuviste tu último periodo? La chica le da la fecha a la llamada consejera y ella le dice, estás embarazada de 8 semanas. No le dice, podrías estar, sino estás embarazada. Así ha plantado la primera semilla en este largo proceso comercial. Y lo triste es que en la mente de esta chica, ella es la experta en embarazo. Y la siguiente pregunta ¿es una buena o una mala noticia? Evidentemente es una mala noticia, porque si el embarazo fuera una buena noticia, no estaría llamando a un centro de abortos.
hijos. La chica responde, son malas noticias, y entonces la consejera avanza más para saber cuál es su miedo y reafirmarle en la decisión del aborto. Si ella dice, tal vez necesito pensarlo, le dice, tus padres te matarán o tendrás que dejar tu equipo de entrenamiento. El aborto está vendido. ¿Qué hay detrás de un nombre? A veces la gente se pregunta por qué Margaret Sanger eligió el nombre de Planned Parenthood para su organización. Inicialmente, Planned Parenthood se llamó Liga para el Control de la Natalidad. La gente pensaba que la palabra control era demasiado intimidante, muy amenazante. Por lo que dijeron, vamos a hacer que suene como algo agradable, planificación de la familia. Así que cuando la gente venga a nosotros, creerán que queremos ayudarles a planificar algo que es bueno para ellos. Así es como tenemos el nombre de Planned Parenthood, como un engaño. Planned Parenthood ayuda a las personas según la influencia de Margaret Sanger, su fundadora, para esterilizar a la gente, para abortar bebés, asesinar bebés y herir a las mujeres. Planned Parenthood lleva a cabo la mayor parte de los abortos en América. Todo bajo el nombre de algo que suena tan útil: planificación familiar. Margaret Sanger dijo que quería librar al mundo de las malas hierbas humanas. Los nazis dijeron exactamente lo mismo: vida indigna de vivir. Ella era una racista y eugenista, y el propósito de su organización, que se llamaba originalmente Liga Estadounidense para el Control de la Natalidad, fue resumido por uno de sus cabecillas en la revista The Birth Control, como que se iba a crear una raza de pura sangre. Otro de los principales cabecillas definió el control de la natalidad en una guía llamada Una luz segura para nuestra oscuridad racial. Una de las personas que estaba sentado en su mesa, uno de sus asesores de mayor confianza, fue Lothrop Stoddard, quien escribió un libro en 1922 llamado La creciente ola de color contra la supremacía del mundo blanco, y en él dijo que los cruces con los negros siempre fueron fatales. Margaret Sanger, cuando empezó la Liga Americana del Control de la Natalidad y más tarde Planned Parenthood, tenía una máxima eugenésica entre comillas: deshacerse de las razas inferiores. Planned Parenthood hoy se niega a admitir que Margaret Sanger era una racista. Queremos hechos, no palabras. Queremos exterminar a la población negra. Y el ministro es el hombre que puede enderezar la idea si alguna vez ocurre que alguno de sus miembros se rebela. Margaret Sanger. Aunque no existía ninguna conexión directa entre Margaret Sanger y Adolf Hitler, hay suficientes conexiones con los nazis para ver que su pensamiento estaba en consonancia con ellos y que compartían muchos de los mismos y retorcidos ideales. Es poco conocido, pero en los Estados Unidos la esterilización forzada de mujeres pertenecientes a minorías solo se detuvo en 1972. Varios cientos de miles de mujeres fueron esterilizadas contra su voluntad en el marco de la sentencia del caso Buck contra Bell del Tribunal Supremo de 1929. Cuando uno de los magistrados de la Corte Suprema dijo la famosa frase: 3 generaciones de imbéciles son suficientes. El proyecto negro se dirigía concretamente a que hubiese gente yendo por todo el sur, convenciendo a los negros para que no tuviesen hijos. Margaret Sanger estaba profundamente involucrada en la eugenesia en los Estados Unidos. Parte de las ideas de los nazis se hicieron fuertes gracias a los eugenistas americanos e ingleses. En la primera revista de Margaret Sanger, que se llamaba Revisión del Control de la Natalidad, publicaron artículos escritos por doctores del Tercer Reich. También sabemos que en la Alemania nazi había un doctor, Hans Harmsen, que escribió todas las leyes de esterilización para el Tercer Reich. Luego, después de la Segunda Guerra Mundial, Hans Harmsen formaba parte del grupo que inició la filial alemana de la internacional Planned Parenthood Federation. Así que hay una gran cantidad de conexiones entre las atrocidades que ocurrían en la Alemania nazi y Planned Parenthood. Si bien la esterilización forzada de mujeres negras terminó en 1972, el movimiento eugenésico continuó y tiró abajo las leyes estatales en 1973 con la sentencia de Roe contra Wade. Aunque el método había cambiado, el resultado seguía siendo el mismo. Pero ahora, los eugenistas serían capaces de seguir matando bebés e hiriendo mujeres en una escala superior. Con la orientación en las comunidades minoritarias y el fomento de los abortos a una tasa lo suficientemente alta, se podía asegurar una disminución de la población de los que Margaret Sanger consideraba malas hierbas. Planned Parenthood no es más que el envoltorio de una campaña eugenésica que comenzó hace un par de siglos. Este holocausto en toda la comunidad afroamericana está basado en el racismo de Planned Parenthood. La mayoría de la gente se familiarizó con Roe en el caso de que el aborto fuera durante el primer trimestre.
Fue el caso de Doe contra Bolton, centrado sobre Sandra Cano, el que hizo posible el aborto durante los 3 trimestres. Esta decisión ha permitido matar a un ser humano plenamente viable hasta el mismo día de su nacimiento. Ahora los abortos se practican durante los 9 meses de embarazo, no por el caso de Roe contra Wade, sino por Doe contra Bolton. Se dijo que por la salud de la madre, el aborto se puede realizar durante los 9 meses de embarazo, pero el problema fue que la salud se definió como la salud mental. ¿Y qué diría una joven asustada sobre si tiene problemas o sobre si puede finalizar su embarazo? Diría que sí, y eso se marcaría en el informe psicológico. Más del 60% de la gente no creía que los abortos se realizaban pasadas las 20 semanas. Por desgracia, el aborto se ha despenalizado durante todo el camino hasta el momento del nacimiento. Una vez que la protección de la vida fue retirada durante los 9 meses de embarazo, Planned Parenthood aceleró su programa eugenésico mediante la colocación de la mayoría de sus centros abortistas en barrios de minorías. La Federación Americana Planned Parenthood coloca sus abortorios en barrios de minorías y realiza la mayoría de los abortos a mujeres de estas minorías. Sabiendo que no van a conseguir la aprobación de la gente, ni de las legislaturas de la mayoría de los estados, ni del Congreso, quienes tratan de legalizar el aborto se han armado con mentiras y estadísticas falsas. Saltándose las leyes de gobierno, le dieron al tribunal evidencias artificiales. En Naral, habitualmente hacíamos hincapié en el drama de cada caso, no en las estadísticas de masas, pero cuando hablamos de estas últimas, la cifra era siempre de 5.000 a 10.000 muertes al año. Confieso que yo sabía que las cifras eran totalmente falsas, y supongo que los otros también. Dr. Bernard Nathanson, cofundador de Naral. Los números reales antes de la legalización del aborto eran de 40 a 70 mujeres muertas cada año por los abortos en los Estados Unidos. Ahora el problema está en que esos casos fueron muy publicitados y después del caso de Roe contra Wade los tuvieron tapados. Así que creemos que de 50 a 100 mujeres mueren cada año por el llamado aborto seguro y legal, probablemente todavía sin precisar en los Estados Unidos. Que buscan poner fin a las leyes que protegen a los no nacidos, encontraron los peones perfectos para llevar a cabo su cruzada mortal. Mujeres bien preparadas fueron conducidas a atacar a sus hermanas vulnerables. Su manipulación les hizo creer que su apoyo al aborto les haría la vida mucho mejor. Tanto Norma McCorvey como Sandra Cano, cuyos nombres estarán ligados para siempre con el asesinato de los bebés no nacidos, nunca abortaron. Dieron vida a sus hijos, mientras los astutos abogados utilizaban sus nombres para aspirar la vida de millones de niños, también llamados hijos no deseados. Sarah Weddington y Linda Coffey necesitaban una mujer embarazada que firmase los formularios, que firmara en la línea punteada. Yo no soy una persona de sobresaliente, nunca lo fui. Cuando llegué yo, fui como el premio que estaban esperando. Mire, yo era analfabeta, ¿sabe? Yo estaba sola en el mundo. Quiero decir, trataba de vivir cada día. Ellos lo sabían y se aprovecharon de eso. Pero se juntó todo. Me acerqué a ella inocentemente. No tenía dinero y necesitaba el divorcio y tener a mis 2 hijos en casa. Pusieron en mí su punto de mira. Si una mujer y un hombre trabajan, ¿no deberían ser capaces de hacer la misma cantidad de trabajo si es la misma ocupación? Para mí esto no tenía sentido, pero dije que sí. Yo no tenía conocimiento de que esto tenía que ver con el aborto o con el intento de legalizar el aborto. Fui a la oficina de Linda Coffey. Yo trataba de leer lo que firmaba. Y me decían, oh no, no te preocupes por eso. Somos tus amigas, vamos a ayudarte. Nunca tuve que ir a ninguno de los procedimientos judiciales. Lo único que hice fue firmar los papeles que llevó el caso de Roe contra Wade adelante. Si bien estos abogados reclaman el derecho de elegir para las mujeres, ¿dónde está la elección cuando una única opción se ofrece? Esa es la falacia esencial en el llamado derecho a elegir para la mujer. En la mayoría de los casos no es una opción en absoluto. Una decisión tomada sin todos los datos o basada en la desinformación. Otras opciones no son presentadas y la mujer se ve forzada al aborto. El eslogan favorito de los abortistas es proelección. Y lo irónico sobre esta frase es que cuando hablas con las mujeres que han abortado y les preguntas
¿por qué lo hicieron? El mayor número de respuestas es, no tuve otra elección. El mayor número, sobre un 80%, ocurre bajo coacción. En otras palabras, no es una elección de la mujer. Una tarde, una mujer me llamó y me dijo que quería una cita para su hija para venir a abortar. Le dije, ¿ella quiere abortar? Bueno, ya sabes, ella no quiere, pero no tiene otra elección. Así que fui a un consejero cristiano. Y ella seguía diciéndome que tenía que abortar y que esto no era algo bueno para mí y no iba a ser bueno para mis hijos. Entonces se lo dije a mi novio y a mi madre y luego al resto de mi familia. Todo el mundo de repente, no puedes hacer esto, no puedes hacerlo, no quieres hacer esto no es bueno para los niños, no es bueno para ti, no es bueno para nuestro matrimonio, yo no quiero criar a este niño. Hubieran sido personas que hubieran cambiado las dinámicas de nuestra familia. Y las relaciones que habrían creado habrían cambiado la interactuación con todo el mundo. Pero no están aquí. El aborto no se trata de una elección, se trata de la desesperación. No se trata de gente que aborta por su libertad de elección, se trata de gente que aborta porque sienten que no tienen ni libertad ni elección. A través de conversaciones con él me empujaba al aborto y a continuación me sentía frustrada. Yo sentía que él no se preocupaba por mí, que él estaba pensando, vamos a arreglar esto. Esas fueron exactamente sus palabras, tenemos que arreglar esto. Pero estaba aterrada y en crisis y sentí que no tenía otra opción. Las mujeres son las víctimas. En muchos de estos casos, las mujeres están coaccionadas. Y estando en crisis y con remordimientos, es cuando deciden hacerlo. Las mujeres se sienten amenazadas, porque si no abortan, serán castigadas por ello. Las historias del novio diciendo, yo te doy los $300 y nuestra relación continuará si abortas. Si decides tener al bebé, ahí está la puerta. Yo salía con un hombre joven y me quedé embarazada. Y las primeras palabras que salieron de su boca fueron, no vas a tenerlo, ¿verdad? Recuerdo que sentí cómo me hundía en mi corazón. Y pensé, no lo tendré. Me sentía muy presionada. En absoluto. No creo que mi elección fuera una elección. Creo que fue, como dije antes, sentía como un ultimátum. Todos me gritaban a mí. Sentía como si me estuvieran gritando a mí. Estaba constantemente insistiendo, hay que matarlo, tienes que abortar, no puedes hacer esto, tienes que ir a la clínica, has de ir rápido. Cada semana que esperas es peor. Vamos, vamos, vamos. Y finalmente no pude soportar todas las presiones. Y cómo supuestamente iba a convertir sus vidas en desgraciadas. Era despiadado. Era como si ni siquiera pudiera pasar un día sin escucharlos. Si no estaban en ese momento hablándome, yo estaba recordando algo que me habían dicho hacía un par de horas. Solo me bombardearon con eso. Así que supongo que tengo que soportar esta carga para que todos los demás puedan estar bien. Con demasiada frecuencia, mediante la coacción, las mujeres llegan a abortar, convencidas de que tienen un problema y que mediante este procedimiento saldrán de él. Por desgracia, el problema no ha hecho más que empezar. Las consecuencias físicas y emocionales de su decisión a menudo son devastadoras. Estas van más allá de los 9 meses que habrían llevado a su bebé, e incluso más tiempo del que tarda un bebé en llegar a la edad adulta. No olvidemos los cambios que se observan en estas chicas entre el antes y el después. Provocar un aborto va directo a la esencia de lo que somos como mujeres y al hecho de que estamos comprometidas a dar vida. La experiencia de un aborto nos deja verdaderamente una huella. Hay algo que le ocurre a la mente de una mujer una vez que pasa lo que yo llamo esa fina línea. El aborto es tan vergonzoso y secreto que muchas mujeres no le dicen a nadie que han tenido un aborto. No dicen nada durante 20, 30, 40, 55 años. A veces hasta su lecho de muerte. Nadie sabe por qué callan hasta traumatizarse. Puede tener consecuencias psicológicas para la mujer a corto o a largo plazo. El mismo Tribunal Supremo dijo en el caso de González contra Carhart que esto no es siempre igual. Hay que tener en cuenta que algunas mujeres tienen consecuencias negativas por el aborto. Ella decía,
Bien, estoy bastante segura de que lo que tienes es un trastorno de estrés postraumático por el aborto que tuviste cuando tenías 14 años. Y yo dije, eso es lo que me pasa. Siempre pensé que tenía una gran depresión, o que era bipolar, o todas esas cosas que otros médicos me diagnosticaron. Definitivamente fue mi aborto lo que había causado un trauma emocional grave durante tanto tiempo. Cada vez tenemos más hombres y mujeres que han sufrido abortos, hablando de ello y dando testimonio del dolor y la desesperación que el aborto les ha provocado. Dan testimonio del hecho de que el aborto no solo no solucionó sus problemas, sino que creó más. Su testimonio hace imposible que cuando otros lo escuchan queden indiferentes. Escuchar la voz de mujeres que han abortado es positivo para otras. Lo que hemos intentado contar durante décadas, ahora lo cuentan esas voces, que el aborto es algo malo. Las mujeres luego llegan a lamentarlo profundamente. Sufren años de pesadillas y ansiedad, y un dolor y una angustia increíble. ¿Por qué tantas mujeres como yo tienen sueños sobre sus hijos? Especialmente en mi caso, en el que no pensé en él como en un hijo, pero he tenido pesadillas y sueños sobre hijos. Conozco a un montón de mujeres que han sufrido pesadillas, oyendo bebés que lloran en la noche, incapaces de relacionarse con el resto de los niños. El temor a ser descubierta. ¿Qué pasaría si la gente supiera lo que he hecho? Cuando la gente cree que eres una mujer piadosa, no tienen ni idea de que has matado a 4 personas. La aflicción y la pena a veces casi me entierran. Después salí de allí y me fui a casa. Supongo que eran las hormonas o lo que sea que haga aflorar las emociones. Realmente ya había pasado todo y solo recuerdo arrinconarme y tirar de mi pelo rizado pensando, no me lo puedo creer, no puedo creer que haya hecho esto. En lugar de pasar 9 meses en crisis por un embarazo, he pasado por cerca de 20 años de infierno en la tierra. Precisamente por ejercer mi derecho a elegir. A las mujeres les dicen constantemente que no sufrirán daños por el aborto. No me dijeron que tendría pesadillas sobre mi bebé. No me dijeron que lo lamentaría tan profundamente que preferiría matarme a seguir viviendo. Son 10 minutos y no tendrás que pensar en ello de nuevo. Eso es mentira. Uno de los efectos más devastadores del aborto en algunas mujeres es el suicidio. Algunos estudios han indicado que las adolescentes que tienen un aborto son hasta 6 veces más propensas a quitarse la vida en el año en el que pusieron fin a su embarazo. Muchas más mujeres piensan incluso en suicidarse en un intento de acabar con el dolor que sienten. No podemos saber el número exacto, pero los suicidios y los intentos de suicidio entre las mujeres que han tenido un aborto son una realidad que los del otro lado no quieren admitir. Pensé que la única manera de escapar del tormento era arrebatarme la vida. Y viendo el lío en el que estaba, subí como pude y me metí en la bañera llena de agua. Y con una hoja de afeitar me corté las muñecas. Me dejé caer ahí y el agua se tiñó de rojo. No es algo que se pueda decir que ocurre de una manera consciente. Como estoy realmente muy triste por haber abortado, voy a tomar estas drogas. Solamente tenía en el fondo una profunda sensación de vacío, por lo que no merecía la pena vivir. Y por eso tramé cómo acabar con mi vida. Tantas veces. Me diagnosticaron depresión clínica en 1991. Estoy segura de que provenía de los abortos. Me volví extremadamente suicida después de mis abortos. Hasta el punto que he tratado de quitarme la vida un par de veces. Vino una chica de 12 años mascando chicle y con aspecto despreocupado. Abortó. Volvió 2 semanas después para su chequeo. No salía de la habitación. Abrimos la puerta y allí estaba. Se había cortado las venas con un trozo de vidrio. 12 años de edad. Pero todas tenemos ese momento en el que nos damos cuenta de que somos madres y que matamos a nuestros hijos. Es nauseabundo, te sientes fatal. Raramente se les advierte. Rara vez se cuenta a las mujeres la historia completa de dónde se están metiendo cuando autorizan a un abortista a matar al bebé dentro de ellas.
aunque conocen las consecuencias y los efectos posteriores como el cáncer de mama y otros traumas femeninos. Incluso si solo afectara a la mitad de las mujeres o un cuarto de las mujeres, ¿no sería mejor dejar que sepa en lo que les puede afectar su elección? ¿No sería apropiado hacerles saber todos los riesgos potenciales? Los gobiernos advierten sobre otros peligros. Cada paquete de cigarrillos, cada bebida alcohólica, todo envase de medicamentos lleva una advertencia con los riesgos potenciales para la salud. ¿Por qué no una advertencia sobre algo que cambiará la vida, algo que pone en peligro la vida como un aborto? Son evidentes un montón de consecuencias físicas y psicológicas. Hubo un gran estudio de Nueva Zelanda sobre las consecuencias a largo plazo. El aborto puede tener consecuencias a largo plazo sobre la mujer e incluso afectar a su fertilidad. Muchas mujeres se vuelven estériles o sufren problemas con sus órganos femeninos y terminamos teniendo que practicarles una histerectomía completa. Nunca podrán concebir más hijos. A una de nuestras pacientes, la fuerte potencia de la máquina de aspiración del aborto le causó el colapso de las trompas de falopio y nunca pudo tener más hijos. El aborto es una cirugía y conlleva importantes riesgos. A diferencia de las cirugías que salvan la vida o alivian el sufrimiento, el aborto es una cirugía elegida por conveniencia que rara vez se lleva a cabo para salvar la vida de la madre. Yo no estuve durante la intervención, pero entré al final y nunca he visto tanta sangre. Había sangre por todas partes. La llevamos a la sala de recuperación y empapó la cama. Tuvimos que cambiársela un par de veces. Su presión arterial no era constante. Y el médico se marchó. Estaba muy preocupada por ella y traté de decírselo a él, pero su novio quería llevársela a casa. Su presión se estabilizó un poco, pero yo creía que no era suficiente. Tenía la sensación de que algo no iba bien. A las 10 se marcharon. El novio dijo que si ocurría algo, que me llamaría inmediatamente. A las 4:30 llamó al doctor y sin coger el historial médico le dijo que la metiera en una bañera con agua caliente y cuando lo hizo, la última gota de sangre que quedaba en su cuerpo se agotó. Me llamó sobre las 6 y me dijo, ha muerto. La autopsia no mostró nada, no se presentaron cargos y no pasó nada. Los periódicos no llamaron y nadie acudió. Matamos a esa mujer e hicimos más abortos al día siguiente. Durante mucho tiempo he visto a chicas que han muerto por el aborto y en el certificado de defunción veías algo del tipo muerte repentina por un problema terapéutico en los ovarios o algo parecido. Los familiares estaban tan afectados por lo que había pasado y tan avergonzados de que su hija hubiese muerto por hacerse un aborto que no fueron a por nosotros. Mira, un aborto hace a un doctor casi a prueba de juicios, porque las mujeres están tan avergonzadas por haber abortado e incluso por haber sufrido una carnicería, como una histerectomía, que no van a decir nada a nadie sobre eso, porque no quieren que se sepa. Atendimos a una modelo de 22 años que bailó y saltó sobre la mesa haciendo reír al doctor porque no llevaba ropa interior. Estaba embarazada de 22 semanas. La pusimos sobre la mesa. Hay una maniobra llamada maniobra de Hansen. Puede hacerla el mismo doctor o cualquiera. La hicimos porque era un bebé grande. Yo sostenía a los bebés y les decía, aquí está la cabeza, los pies allí, el culito aquí, y tú suavemente empujas al bebé hacia los instrumentos. Con el primer empujón, el doctor le sacó el omento, el revestimiento de los intestinos. Literalmente perforó su útero y tiró del intestino la primera vez que metió los instrumentos. Y la segunda vez los sacó y los volvió a meter. El bebé estaba vivo. Despertó a la mujer, la metimos en mi coche, porque no era una buena publicidad tener una ambulancia enfrente de la clínica abortiva. Así que la metimos en mi coche y nos la llevamos, no al hospital más cercano o a otro donde la atendieran mejor. La llevamos a través de la ciudad a un hospital que nos ayudase a encubrir lo que habíamos hecho. Y el cirujano recoge a esta chica que tiene a un bebé perfecto dentro con sus intestinos fuera en su vagina y la suben al quirófano. 7 médicos estaban operando al bebé y a esa chica.
Tuvieron que hacer una colostomía para la resección del intestino y vaciar su bolsa dentro. Sacaron al niño, lo enrollaron en cortinas desechables y lo incineraron en el hospital. Esos 7 médicos falsificaron los documentos. Así matamos al bebé. Los doctores falsificaron los documentos. Le dijimos a esa chica que tenía un embarazo abdominal y ella no nos demandó. En Roe, el Tribunal de Justicia hizo del aborto una decisión entre una mujer y su médico. El resultado real de Roe es que decidir si quedarse con el bebé o poner fin a su vida, en la gran mayoría de los casos se deja en manos de una mujer en crisis, consultando a una persona que se gana la vida vendiendo abortos. El ring de la caja registradora ha sustituido al llanto del recién nacido. La mayoría de las mujeres en América que han abortado te dirán que nunca han visto a los abortistas. Nunca ven a ese doctor hasta que lo tienen entre sus piernas en la clínica de aborto, violándolas con su instrumental. Las mujeres casi nunca consultan a sus médicos. Ellas van a una clínica, han decidido que quieren abortar. Así que esta idea de la importancia del papel del médico personal es una fantasía. El tribunal habló en términos del tipo, tenemos un médico, una relación médico-paciente. Se supone que un médico debe hacer lo mejor para su paciente. Y si escucha los testimonios de estas mujeres, ellas no veían al médico hasta que les practicaba el aborto. No hay una relación médico-paciente. Con el éxito de Roe contra Wade en los tribunales, la organización racista y eugenista de Margaret Sanger pasó a ser una parte de la cultura americana. Una nueva industria multimillonaria se inició con Planned Parenthood en primer plano. Esta industria mantiene su influencia y poder con los mismos argumentos y las mentiras usadas originalmente para despenalizar el aborto en 1973. Hay 2 grandes mentiras sobre el aborto. Una, que no es un bebé. Y 2, que es bueno para la mujer. También debemos examinar otra motivación de Planned Parenthood en la industria del aborto. El deseo de ganar dinero para su causa. El dinero de la venta de la educación sexual, de la venta de anticonceptivos. Ellos saben que harán millones en un año. Después vendiendo abortos para subsanar los fracasos, a veces vendiendo parte de los bebés que provienen de los abortos. Es fácil ver que la industria del aborto es un ciclo sin fin de ganar dinero. Solamente cuando las mujeres planifican su familia, la industria del aborto pierde. No creo que nadie alguna vez pensara que veríamos una industria crecer en gran parte gracias al dinero en metálico. Una industria que está muy poco regulada para hacer abortos. Y están utilizando el dinero de nuestros impuestos. 1/3 de sus $1.000 millones del presupuesto son nuestro dinero. Ellos han trabajado muy duro para aprender cómo conseguir los fondos médicos y quieren aumentar los fondos de impuestos a $700 millones al año. A Planned Parenthood se le permitió hablar con nosotros. Y otras organizaciones hablaron con nosotros. Profesores liberales nos hablaron de la educación sexual. Nunca nadie habló del bebé. Producto de la concepción. Puede eliminarse si se quiere. Con la legalización del aborto, el Tribunal Supremo abrió las compuertas para que una industria hiciera millones de dólares con el dolor y el sufrimiento de las mujeres y la muerte de millones de bebés inocentes. Una forma de explotar la situación de crisis en la que se encuentran muchas mujeres. Un momento en el que la mujer es más vulnerable. La corte de abortistas ofrecen un servicio que promete resolver el problema. Pero a diferencia de otras empresas, dejan a sus clientes tener que lidiar con las consecuencias, sin ofrecer una garantía o la devolución cuando su producto resulta defectuoso. El aborto es un producto comercializado con habilidad, vendido a personas muy asustadas y en crisis. Compran un producto esperando una solución y se encuentran con que es defectuoso. Se nos dijo que teníamos que facturar $40.000 por fin de semana para permanecer aquí. Después supimos que era mentira, que él solo quería aumentar su beneficio, sus recursos, ya sabes. El aborto es un negocio muy lucrativo. Por eso pusimos clínicas durante 30 años. Se amortizaban en el primer mes. Era un centro de beneficios y estábamos en el buen camino para abrir más clínicas. En realidad, nuestro plan era abrir 3 clínicas más en 1983 para que yo pudiera ser millonaria en el 84. Hay un montón de dinero en juego. Nosotros nunca aceptábamos cheques personales. Aceptábamos tarjetas de crédito, pero a regañadientes.
Siempre alentábamos a las mujeres a llevar dinero en efectivo. ¿Y eso por qué? Bueno, no hay que declarar el dinero en efectivo, amigo. Llegaban para trabajar 2 o 3 horas y hacer de 20 a 30 abortos, coger su dinero e irse. No les importaba si el instrumental estaba limpio o si estaba frío. Solo querían coger su dinero y marcharse para continuar su día. Había unos recibos en cada formulario. Recogían los recibos de cada aborto y los traían a la oficina para hacer balance. Les pagábamos en efectivo sin ningún tipo de documento de impuestos. Pero estoy segura de que la gente que se gana la vida matando a niños no lo declara a Hacienda, ¿no crees? Nunca sabremos a ciencia cierta cuánto dinero genera, porque la industria del aborto se esconde detrás de las faldas de sus pacientes en lo que se denomina privacidad médica. Cuando una organización gana millones y millones de dólares practicando abortos, y a veces en una comunidad hay un propietario único que tiene el monopolio sobre el mismo, ¿por qué no promover entonces más abortos si más abortos significan más dinero? Más dinero significa que pueden volver a las arcas del gobierno, como en el caso de Planned Parenthood, y decir, mira todo lo bueno que estamos haciendo, y pueden pedir más dinero al gobierno. Planned Parenthood se está expandiendo ahora. Se están construyendo gigantescos abortorios anticipándose a la socialización de la medicina, porque tienen la esperanza de que si un demócrata se convierte en presidente de los Estados Unidos, habrá una medicina pública y podrán cobrar entre $1.000 y $1.500 por aborto, incluso durante el primer trimestre, y que todos serán pagados por el gobierno. El abortista tiene un interés económico en que la mujer aborte porque se le paga por hacer ese aborto. No se le paga si no lo hace. Entonces, ¿qué cree usted que él va a aconsejarle? Sabíamos cuántas personas, cuántas llamadas teníamos y qué porcentaje se llegaba a realizar. Y sus argumentos se basaban en ese porcentaje de abortos completados. Y llegaron las primas y se podía hacer mucho dinero con eso. Si ayudar a las mujeres fuera la esencia de la industria del aborto, el servicio de llamadas para acabar con la vida de los bebés se ofrecería por mucho menos dinero, pues normalmente son caros. Las clínicas podrían seguir en el negocio y obtener beneficios. Pero esto no es así. El abortista y el abortorio prosperan aprovechándose de las mujeres en crisis. Muy pronto ya no se trataba de vender abortos a otras mujeres, se trataba de dinero. Vi la posibilidad de hacer mucho dinero. Contestaba el teléfono en mi casa por la noche porque no podía permitirme perder un aborto. Solo les dejábamos ver si sus test de embarazo se volvían positivo o negativo y teníamos en la pared un gráfico que mostraba cómo son el test positivo y el negativo. Si era positivo, nuestra gente estaba preparada para cogerla del brazo y apretarla. Si veías que estaba confundida, apenada porque se acababa de enterar de que estaba embarazada, si estaba preocupada, la cogías del brazo y le apretabas, consiguiendo su atención, y le decías, si dispones de dinero, nos encargamos ahora mismo. Me hicieron una prueba de embarazo. Me dijeron que era positiva y me preguntaron si tenía dinero. Me dijeron que si no lo tenía ese día, tendría que volver y me costaría más dinero porque estaba justo en el punto de la semana 13. Sabíamos que si ella volvía a su casa y lo hablaba, podrían apoyarle y ayudarle y decirle que abortar no era la respuesta. Pero si ella rectificaba en ese momento, la atendíamos. Sin embargo, un porcentaje de las pruebas de embarazo eran negativas. No todas daban positivo. Y no olvide que cuesta el mismo dinero hacérselo a una no embarazada que a una embarazada. Así que si el test daba negativo, teníamos una técnica de venta diferente. Le decíamos, la prueba da negativa, pero este test no es suficientemente sensible para detectar un embarazo de poco tiempo. Puede que estés embarazada, aunque esta prueba dé negativo. Y si quieres, podemos saberlo con seguridad hoy mismo. Nos decía que bien, que quería hacerse la otra prueba. Nos limitábamos a hacerle una ecografía. Y como si se la hiciéramos a cualquier hombre, mujer o niño, podíamos encontrar un embarazo. Solo hay que encontrar una mancha, y todos tenemos alguna mancha en el abdomen. Esa chica no sabe cómo es un útero embarazado o no, por lo que únicamente hay que encontrar una mancha en el abdomen. Le dices, mira, aquí está, estás embarazada. Ella se conmociona, la coges del brazo y le dices, mira, si tienes dinero podemos hacernos cargo esta misma noche. Sabemos de una chica de 16 años que le dijeron que estaba embarazada. Le hicieron el aborto. Tú no ves lo que te hacen. No había ningún bebé y ella se suicidó. En la investigación cogimos sus papeles y no había progesterona. No estaba embarazada. Me refiero a los estudios que hay que muestran que el aborto es malo para la salud de la mujer, la salud física y emocional. Sin embargo, esos estudios siguen acallándose, siguen siendo cuestionados, continúan enterrándose.
Es un hecho que hay una gran cantidad de dinero obtenido por la industria del aborto. El dinero que están recibiendo los políticos de Naral y Now. Ya sabe, diferentes asociaciones abortistas. Planned Parenthood, Mary Stopes International. Es decir, es dinero que financia las campañas y apoya a los candidatos. Y así, ellos no pueden hablar contra el dinero. No hablan contra ellos. El aborto tiene consecuencias de gran alcance que aquellos que sacan provecho de esto no quieren que las mujeres sepan. En un momento en que esperamos de nuestro gobierno que garantice nuestra seguridad, ¿por qué el gobierno ha sido tan lento para regular una industria que ha perjudicado a un número incalculable de sus pacientes? Esta elección no solo afecta a la mujer, afecta al padre, afecta a la familia entera. Toda la familia está involucrada. Ella siempre había querido una hermana mayor, aunque era hija única. Y cuando tuvo 8 años, se enteró de que yo debía tener un hijo más mayor. Era alguien que no estaba en su vida. Se fue. Me preguntó, ¿dónde está el bebé? Y yo tuve que explicarle con 8 años qué era el aborto. Bueno, a ver si lo ha entendido. Se paró frente a mí y me dijo, tenías 16 años, estabas embarazada y mataste a tu bebé. Tuve que mirarle a los ojos y decirle que sí. Una mirada de terror cruzó su cara. No dijo nada, solo se fue. Le pedí a mis familiares que me acompañaran. No querían ir. No querían ir. Querían que yo lo hiciera, pero no querían ir conmigo. Mi novio no quería ir. Por fin encontré a alguien que quiso venir. Nadie, absolutamente nadie de los que me decían que lo hiciera. Ninguno de ellos quería ir. Algunos hombres no han tenido elección. Si la mujer elige abortar sin ellos, ellos no tienen ningún control sobre eso. El aborto no solo roba el destino de las mujeres, sino el de los hombres implicados, que han perdido a sus hijos, a sus familias. Destruye las relaciones. Un hombre vino a nuestro equipo, tenía un puesto de observación y yo le explicaba el trabajo que hacíamos. Y me miró y se puso a llorar como un bebé. Me dijo, han pasado 35 años y aún me duele todos los días desde entonces. No podemos callar más. Millones de vidas de mujeres han sido devastadas. Y los padres, como hemos dicho aparte, son los grandes olvidados. Te aseguro que multitud de personas han sido heridas por el aborto. Y eso es incomprensible. Con Roe, el Tribunal Supremo quitó a los estados el derecho a restringir el aborto en sus propias jurisdicciones. Pero se pensó que los estados podrían regular las clínicas que realizaban el procedimiento. La verdad es que desde el principio les dejaron solos. Del callejón sucio abortista simplemente se mudaron a la luz sin limpiar sus operaciones. Esto era un negocio muy rentable y la seguridad de las mujeres rara vez se tenía en cuenta a la hora de cruzar la línea. Estábamos haciendo de 20 a 30 abortos por hora si podíamos, al menos 20. Teníamos 21 juegos de instrumental. Eso es todo lo que teníamos, así que no podíamos llevar los instrumentos fuera para limpiarlos, esterilizarlos, bajar la temperatura de la esterilización durante 20 minutos y luego enfriarlos. He tenido más experiencias de las que hubiera querido respecto a las sucias condiciones de dentro de las clínicas abortivas. Cuando estábamos en el sur de California, se perseguían muy poco estos sucios abortorios alrededor de Los Ángeles, San Diego y Orange County, y se ponían en marcha en pequeños centros comerciales. Literalmente firmaban el contrato hoy y empezaban a matar bebés mañana. Nos gustaría ir a escarbar en sus cubos de basura y coger los recibos de caja tirados y los bebés que acababan de ser arrojados, obviamente violando todos los códigos de salud. Teníamos una tasa de infección de alrededor del 75%, solo por no esterilizar el equipo. Nuestra tasa de complicaciones al final de mi época, el último año y medio, fue que 1 de cada 500 tenía una intervención quirúrgica importante que cambiaba su vida o moría. Pero como no existen estadísticas reales y si podíamos lo tapábamos y no informábamos, ninguno de los nuestros fueron contados nunca.
Es increíble las condiciones en las que trabajaban nuestros operarios y en las que he estado personalmente. He visto literalmente sangre en el suelo, sangre en las paredes, cucarachas y heces de ratones. En algunos de estos lugares no querrías ni cortarte el pelo, y mucho menos someterte a una cirugía invasiva. En el gran hospital de Dallas, los médicos le dirán que vieron abortos mal practicados o abortos fuera de plazo. Una de las razones de la regulación de las clínicas abortivas en Texas fue la denuncia de los abortos ilegales. Una chica murió y fueron a examinar la clínica. Utilizaban instrumentos oxidados y no tenían ni esterilizador ni agua caliente. La vida de la mujer que decide abortar a su bebé nunca será lo mismo. No habrá un día en que esta decisión no le vaya a afectar de alguna manera. Físicamente, emocionalmente o espiritualmente. Las consecuencias de quitar la vida a un bebé no son solo de ella. Los hombres y mujeres que trabajan en la industria del aborto pagan también un precio. El ver el asesinato de bebés inocentes día tras día supone una enorme carga emocional. Pero nadie habla de lo que sucede dentro de la clínica de abortos. Todo el mundo pelea. Es el lugar más caótico que pueda imaginar. Los médicos discuten, las enfermeras discuten, todo el mundo consume drogas, todo el mundo bebiendo, cada uno va a lo suyo. Es horrible ver a ese bebé y comprender lo que realmente es, un ser humano. Y sabes, no es diferente a ti o a mí, solo por el tamaño. Reconozco que he estado involucrada en la muerte de 35.000 bebés. El asesinato de una mujer que se desangró hasta morir por abortar en el segundo trimestre. 19 mujeres fueron sometidas a histerectomías o colostomías. Y nunca apareció en los periódicos, no hubo denuncias. Pero con lo que no pude lidiar fue con el hecho de haber quitado la vida a mi propio hijo con un aborto. No se puede tratar con la muerte y la mentira diariamente sin acabar tremendamente afectada por ello. Y no hay nadie que haya trabajado en esas clínicas que no haya ido a la parte de atrás a juntar las partes del bebé. Y aunque no lo hayas hecho, ves los trozos ahí, en la toalla. Me reclutó un compañero ginecólogo que estaba practicando abortos en ese momento para poner el ecógrafo sobre el abdomen de las mujeres que iban a abortar. Se veía como el feto era perseguido por el abortista y al final muerto, absorbido, desintegrado. Yo ya sabía que algo no iba bien. Durante ese proceso de 5 días, desde que me insertaron los dilatadores para ampliar el cuello del útero para que dilatase lentamente durante esos 5 días. Sobre el tercer día, estaba recostada sobre la mesa de examen y mi bebé comenzó a patalear mucho. Recuerdo que pensé que algo iba mal y que estaba tratando de avisarme de ello. Y tenía razón, porque entonces llegó George Tiller, preparado para introducir una gran aguja en mi abdomen. Y casi inmediatamente, mi bebé dejó de dar patadas. Y nunca más lo volví a sentir. Así que sé que en ese momento murió. Pero pasaron otros 2 días aproximadamente antes de que me pusiera de parto. La enfermera llegó, miró debajo de la sábana y decidió que ya había dilatado bastante y me llevó a otra habitación. Me llevó en silla de ruedas a esa otra habitación con otras mujeres y me di cuenta de que la habitación en la que estábamos era como una especie de armario con baño. Y la enfermera me dijo que me apoyara en ella para empujar a mi bebé en el inodoro. El bebé ya estaba muerto en ese momento. Pero es tan vergonzoso y repugnante lo que hacemos con estos niños. Es muy doloroso. Tengo un bebé en el cielo y me parece tan horrible haberle dejado en un baño. El resultado fue una cinta de un feto siendo atacado por el abortista desde abajo.
mientras filmábamos desde arriba. En otras palabras, desde fuera del útero. Y los resultados de esta película no solo fueron espantosos y horribles, sino que mostraron la realidad de un feto que se desgarra vivo, en color. No era un ecógrafo en blanco y negro. Lo vivimos en color. Sacar la cabeza era muy difícil, más aún a las 20 semanas. Tuvimos a una chica en la mesa abortando 6 horas, tratando de aplastar una cabeza. El abortista no podía hacerlo. Me sentía arrancando partes de mi cuerpo. He pasado los últimos 20 años tratando de no recordarlo, pero lo hago. Nadie sabe lo que sucede en las clínicas de abortos. La opción más prometedora es la decisión que favorece la vida. La decisión de llevar el embarazo a término. En prácticamente todas las comunidades, en todo Estados Unidos, existen organizaciones y personas dispuestas a ayudar en aras de una vida que merece prosperar. Las organizaciones y personas que no están impulsadas por el deseo de hacer dinero con la desesperación de otros. Estas son personas que de verdad desean ayudar a la mujer en crisis a tomar una decisión, la elección correcta. Todos los días, en todo este país, gente de todos los ámbitos de la vida y de todos los estatus sociales y económicos gritan desde sus corazones para poner fin a la anarquía y a la falta de humanidad que es el aborto. Desde el lado del asesoramiento, tratando de salvar la vida en el último momento, manifestándose para mostrar a nuestros representantes electos que este asunto es de suma importancia. Hay organizaciones que tratan de curar a las mujeres heridas por este acto brutal. Poco a poco, la gente está despertando a la comprensión de que el aborto está mal y tiene que terminar, y que nosotros como sociedad debemos ver el final de esta injusticia. Nosotros, el pueblo, estamos empezando a comprender que la vida, incluso la vida desde la concepción, es el primer derecho inherente de toda la humanidad. Justo aquí, el latido del corazón. Suena como una persona adulta. El ritmo es de 176 latidos por minuto. Bien, eso es bueno. ¿En serio? ¿Es normal? Es muy normal. El corazón late muy rápido al principio. Sí, y a medida que el embarazo progresa, se ralentiza. Y todos los días pienso en lo que podría haber sido. Lo que podría haber sido si hubiese tenido a mi bebé. Ellas no saben que hay recursos y están desesperadas, así que tenemos que estar allí para amarles y demostrarles que nos preocupamos por ellas y que les ayudaremos a conseguir la ayuda que necesitan. Si hay una mujer que está considerando abortar, que no compre esa mentira, que no se pierda la bendición más grande de su vida. Estas mujeres necesitan escuchar que son especiales y queridas, y eso ayuda al 100%. Porque no quieren ver necesariamente grandes carteles y señales de lo que están haciendo. Ellas saben que está mal, lo saben. Quieren saber que son amadas y que hay esperanza. Todas las que habían tenido un aborto me estaban alentando a no abortar. Me avisaron del error. Me dijeron que no lo hiciera. Cuando estás luchando por tu vida, necesitas saber por lo que estás luchando. Y si por lo que estamos luchando es por la vida, entonces, ¿cómo vas a destruir una vida en el esfuerzo de esa lucha? Es hipócrita. ¿Sabe? Estoy luchando muy duro para salvarme a mí misma. ¿Voy a matar a otra persona para conseguir eso? Cuando comparto lo que he hecho, tengo la esperanza de que pueda llegar a una mujer con la verdad sobre el aborto, para que no haga la misma elección que hice yo, que ella no compre la mentira. Una vez que sanas del aborto, todas las cuestiones de tu vida se evaporan, se esfuman, se resuelven. Tenía que dejarlo ir. Tenía que dejar que Dios me perdonara.
Y una vez lo hice, una vez que realmente le puse un rostro a este asunto, no he vuelto a tener problemas con la depresión. Fue casi una decisión exclusiva de la madre, y básicamente era como si el niño ni siquiera importase. Es solamente un asunto de salud de la madre al 100%. Sabíamos que habíamos hecho lo correcto a pesar de todo. Y ella, en el momento que nació, respondió completamente como un bebé recién nacido. No hay ninguna razón para pensar que pueda pasar algo después. Estoy embarazada, de 2 meses y medio. Si lo mira en términos de continuidad, yo sé que a los científicos nos gusta dividir. Y por supuesto nosotros dividimos las cosas en categorías diferentes, porque así es como lo vemos. Esa es la mejor manera de considerar los hechos científicos que estamos encontrando. Pero el hecho no cambia la entidad genética, que ya tiene un género que continuará hasta la muerte. Lamentablemente, creo que si en algún momento uno de sus padres me hubiera pedido que no abortara, me habría quedado definitivamente ese bebé. Yo llevé mi bebé a término y lo di en adopción. Y estoy feliz por lo que hice. El aborto es la explotación máxima de las mujeres. Y nada de lo que están discutiendo es la realidad. La discusión comenzará realmente cuando se levante la tapadera de este tema. Y cuando se sepa la verdad sobre lo que el aborto hace a las mujeres, por no hablar de niños no nacidos o de bebés muertos, se acabará. Be still when your back's against the wall. Victory, there seems no hope at all. I'll be your wings that soar so high, this side of paradise. Now be still until strong. Here I am, I'm your fire when it's cold. Here I am, I'm your guide when you lost your road. I'm your armor in the fields of war, when the enemy storms the door. Take my hand when shadows hide your way. Take my hand, there'll come a brighter day. For the love of you and me is for eternity. Take my hand, close by your stay. Here I am, I'm your fire when it's cold. Here I am, I'm your guide when you lost your road. I'm your bridge above the stormy sea when I'm
Here I am.